El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 4, Gundisalvo Vega. Bienvenidos al podcast, bienvenido ingeniero Gundisalvo, para mí un gusto tenerlo aquí en esta charla sobre Tauramena. Gracias María Elvira. No nos habíamos sentado nunca a hablar y sobre todo usted, que es un protagonista fundamental de la historia de Tauramena y del desarrollo de Tauramena. No, realmente no había habido la oportunidad, pero bueno, que sea esta una oportunidad importante para contarle la juventud, sobre todo, que es la que desconoce parte de la historia pasada de Tauramena. Usted es un tauramenero que creció en la Tauramena de las calles despavimentadas, del pasto silvestre. Usted es un tauramenero que adicionalmente vivió los cambios, pero además construyó, planeó la Tauramena de hoy. Sí, fue una etapa muy difícil. Cuando yo llegué de alcalde, realmente Tauramena era como usted lo describe. Las calles eran en un pasto que se llama pelo de burro. Es decir, era una situación, yo le hago un símil con Cariballona hoy en día, sino que Cariballona no tiene pasto. Aquí sí habían las calles, las amplias sobre todo tenían pelo de burro. Estaba la época de que había el aeropuerto y entre otras cosas habían muchos burros en Tauramena en aquella época. Fueron historias pasadas y historias difíciles y tocó un reto que fue histórico y que realmente se generó un cambio que ha impactado a todas las generaciones de ahí en adelante. Para poder planear Tauramena había que eliminar el aeropuerto. Necesariamente. Yo llegué en el punto en que teníamos que tomar una decisión, mantener el aeropuerto o definitivamente quitarlo. Y en ese momento había que hacer una inversión cerca de 1.000 millones de pesos, que eso era bastante dinero en el momento, porque si bien es cierto la aeronáutica colocaba un BOR, no exigía un BOR y uno lo colocaban ellos y otro lo colocábamos nosotros. Y lo otro es que había que hacer el cerramiento perimetral a todo el aeropuerto, es decir, eso era una inversión supremamente costosa que en ese momento el municipio, si bien es cierto tenía algunos recursos, no alcanzaba para hacer semejante inversión. Entonces me tocó tomar la decisión histórica y eso no fue fácil en el Consejo Municipal que me aprobaran para hacer el planeamiento del desarrollo de la Tauramena que es hoy. Donde es el aeropuerto es lo que es hoy el Parkway. El Parkway, esa era la pista de Tauramena. Entre otras cosas era una pista bastante buena y una de las mejores del llano. Pues habían muchos recuerdos hasta de la guerra. Incluso está por ahí históricamente el motor que se usa por acá como una reliquia. Yo siempre he tenido la inquietud de por qué un municipio como Tauramena tenía tremendo aeropuerto. Porque Tauramena era como el epicentro del llano en la época vieja. Es decir, en Tauramena que había línea ni siquiera llegaba a Yopal. Creo que era Bogotá, Tauramena, Villavicencio. Es decir, no recuerdo, creo que era Satena. Y aquí en un vuelo Satena se les perdió un avión, se les cayó un avión llegando a Villavicencio. En una época de invierno fuerte, una tempestad derribó el avión y murieron como 25 o 30 personas de aquí de Tauramena. Ingeniero, me cuentan que ese avión llegaba tal y como hablan las canciones de Walter Silva, anunciaban lo que traía, las encomiendas, las cartas, digamos esa ruta venía con toda esa historia de la capital. Nosotros éramos los niños de aquella época y nosotros salíamos a ir a recibir el viento del avión, y eso el día que llegaba el avión casi que toda la gente llegaba ya al aeropuerto a mirar a ver a quién más le había llegado, a quién le había llegado las encomiendas y si había llegado mercado, porque la otra cosa, el mercado de la tienda, ese lo traían en el avión. Ya lo que era el mercado el pan coger, la cebolla, la papa y todo lo que es las verduras, sí se traía lomo de mula desde Monterralo y luego después desde Agua Azul. Y la carne era como un solo día que se mataba carne. Solo se mataba los domingos. Y de vez en cuando alguien decidía hacer una reunión y le sobraba carne, entonces vendía la carne. Pero eso era, y tocaba hacer fila para ir a recoger la carne. Y eran 3 o 4 famas las que existían y si usted no llegaba temprano, realmente ya no había carne. Eso eran otros tiempos, definitivamente. Era otra Tauramena, pero fue una Tauramena
en la que ustedes crecieron, digamos, como en un barco de felicidad? Sí, era bastante, ¿cómo le digo? Cuando eso jamás se escuchó la cosa de la droga, ni de la prostitución, todo este tipo de cosas que hoy afecta a la sociedad tauramenera, en ese momento no existían ni para la juventud, era una juventud totalmente sana. Normalmente nosotros los niños el tiempo libre lo usábamos era jugando fútbol o pescando, pero realmente eran cosas totalmente sanas, cosas que se han perdido con la historia del municipio, que cuando llegó a convertirse ya en una pequeña ciudad, pues ha traído todos los males que tienen todas las ciudades del país. Usted logra, con todo el esfuerzo de la época en cuanto a logística, transporte, movilizarse, usted logra ya ser un bachiller destacado, irse a estudiar a la universidad, a la UPTC, con todas las garantías por ese mismo logro. Inmediatamente que termina la carrera, ¿llega a ejercer como funcionario? Sí, yo duré un año trabajando de contratista con la British Petroleum. Yo hice varias construcciones, hice varias plataformas aquí en el Cusiana. Los Cusianas hice varias, y aquí en el CPF también ayudamos a hacer varias trinchos y construcciones de estructuras de concreto hice en el CPF. Y luego con un amigo que, en paz descanse, fue el que resultó convenciéndome que fuera candidato, porque yo ni siquiera tenía como intención de vincularme a la política. Por ahí mi papá sí había estado haciendo política, pero yo eso no lo miraba como una cuestión importante. Yo quería hacer mi desarrollo profesional. Entre otras cosas, eso me limitó mucho después de salir profesional, porque no es fácil uno conseguir trabajo después de haber sido exalcalde. En primer lugar, porque piensan que las pretensiones de uno son demasiado altas. Tuve la mala experiencia, por ejemplo, que hice proceso con ODL y lo hice por Bucaramanga, y después de pasar todas las pruebas no pasé en la entrevista, y no pasé en la entrevista porque dije que era de Tauramena, y era precisamente para aquí, para trabajar en la estación Hawái. O sea, como que las expectativas eran demasiado... No, y realmente porque pues, el salario ya me han dicho cuánto era el salario y todo. Realmente en la entrevista por eso no pasé, por haber dicho que era de Tauramena. Cuando usted llegó a ser alcalde, ya estaba el boom petrolero. Arrancaba. En ese momento estaba construyendo el CPF. Y tuvimos una dificultad enorme, es que la empresa petrolera no construyó un campamento, sino que usó a Tauramena de campamento. Entonces aquí, por ejemplo, salían 25 buses para el CPF. Es decir, eso era una fila de buses. Y entonces imagina cómo eran las calles de Tauramena, que eran en tierra, cuando pasaban 25 buses a las 6 de la mañana, llevando, pues... Usted contaba en una entrevista, se acabó el pasto. Y se acabó el pasto, se volvió lodo, es decir, en unas condiciones bastante lamentables. Entonces yo le hice la primera exigencia a la empresa petrolera, que tenía que pavimentarnos el acceso. Ese acceso se hizo, y se hizo a través del Invías, pero realmente quien colocó la plata fue la British Petroleum, pero por una exigencia que yo les hice a ellos en ese momento. Pasó Tauramena de tener como, qué sé yo, 3.000 habitantes a ¿cuántos habitantes ya con el boom? Con el boom llegamos, cuando inicialmente habían 3.500 o 4.000, con el boom pasamos a 8.000 habitantes. Y una cosa que teníamos era que construíamos 20 aulas escolares en el Colegio José María, y al año siguiente había que construir otras 20 porque realmente volvía otra vez a estar en déficit de aulas, porque eso era una cosa de la cantidad de gente que llegaba a pedir cupo. Constantemente. Era constantemente. Y prácticamente no había vivienda donde alojar más gente. Eso era, y no teníamos ni acueducto ni alcantarillado, o lo que había era totalmente deficiente, porque si bien es cierto, sí existían unas redes, pero eran totalmente obsoletas. Usted, digamos que yo siempre he dicho que también llegaron a hacer de todo porque no había nada, no había acueducto, no había una cantidad de cosas. Eso fue bueno, pero también fueron unos retos tremendos para ustedes como funcionarios, para el mismo municipio. Sí, era muy difícil porque es que Tauramena no tenía nada, y Tauramena no estaba preparada para nada, y era un proyecto de infraestructura bastante grande, y hacerle ingeniería de detalle
a esos proyectos era bastante difícil. Hoy en día ya hay muchos elementos de planificación que se usan. La MGA Web, el Banco de Proyectos Nacional, el Banco de Proyectos Municipales, donde realmente un proyecto ya pasa todos los filtros, pero parece mentira, es cuando más se falla, porque en ese momento que no teníamos esos filtros, realmente las obras llegaron a su feliz término y hoy están operativas y están funcionando. Esa es otra cosa. Ustedes, por ejemplo, no tenían ley 80, no tenían una cantidad de cosas no. y fueron como aprendiendo sobre la marcha. Ley 80 en ese momento se acababa de aprobar y nosotros nos tocó estrenarla prácticamente. Y nos colocó algunas barreras, pero sin embargo era un poco más flexible sí que ahora. La cuantía mínima llegaba en ese momento a 50 millones de pesos. Nunca se me olvida que tuve una eventualidad en el puente del río Caja cuando lo estábamos construyendo, que se presentó un deslizamiento en el estribo izquierdo, y entonces tocó contratar al ingeniero Manuel García, y lo contraté directamente, que me cobró 50 millones de pesos por hacer el estudio geológico de estabilizar el estribo izquierdo del puente, y lo hice directamente. Y esa flexibilidad pues, le facilitaba a uno para ejecutar, sobre todo para contratar las consultorías, que usted necesitaba hacer una consultoría, por ejemplo, de un acueducto. El acueducto, claro que sí lo sacamos por concurso, el acueducto de Tauramena. Y lo hizo que es el que tenemos hoy en día. Lo hizo un señor de Bogotá, ni siquiera lo conocía. Y me hizo una propuesta bastante, pero era costosa. Y entonces yo le dije que la única diferencia que yo tenía con él era que su propuesta técnicamente era la mejor, pero que en costos estaba muy alto, que sí. Cuando entonces había alguna cosa donde se podía renegociar el valor. Y realmente el señor dijo que estaba ahí y lo hizo. Y ese acueducto que hoy funciona se hizo hace 30 años. Sin lugar a dudas que, digamos, ese cambio y ese estallido petrolero que luego se fue convirtiendo ya no solamente enfocado al desarrollo por el petróleo, sino por otros fenómenos económicos y sociales, trajo cosas malas, pero decir que eso en su totalidad fue malo sería decirnos mentiras todos. Hay que hacer el balance, es decir, si bien es cierto, trajo muchos problemas, porque uno de ellos, quizá el más crítico es que menos se le pone atención es a la violencia. Llegó la violencia y la violencia nos quitó muchísimos jóvenes que murieron en esa guerra. Pero realmente, si usted hace el equilibrio, Tauramena logró un desarrollo. De no haber sido así, jamás hubiese tenido lo que hoy tiene. Y ni hubiese el número de empresas, ni el número de colegios, ni las oportunidades que realmente tiene hoy el municipio como tal. Nunca hubiese logrado tener el acueducto que hoy tiene, por ejemplo, porque eso era una inversión bastante alta y los recursos departamentales o nacionales que le asignaban al municipio eran demasiado limitados y demasiado pequeños. Y eso fue lo que nos permitió pues, cobrar impuestos, y con esos impuestos se construyeron la mayoría de infraestructura que hoy tiene el municipio. Si a usted le preguntaran de ese lapso que usted tuvo como gobernante, ¿de qué es de lo que más se siente orgulloso, pero también de qué es de lo que más se arrepiente, qué es lo que más dice usted, me reprocho de haber hecho, no quisiera haberlo hecho? Y yo pienso que tal vez la mejor obra que yo hice fue la del acueducto, porque fue una obra que después de 30 años, tenía 25 años de vida útil o tiempo de servicio, sigue funcionando. Y de la que realmente me arrepiento de no haberla hecho fue la vía a Monterralo, porque yo tuve la opción de hacerla. ¿Y por qué tuve la opción de hacerla? Porque estuve sentado con el ministro Junquito, porque La Plata, si bien es cierto, no existían los recursos del petróleo. Y eso se podían comprometer con vigencias futuras o con crédito. Y yo voy a hablar con el ministro Junquito y realmente nos dieron luz verde para hacerlo. Sin embargo, no lo hice pensando en que los demás alcaldes iban a estar muy limitados, porque yo no conocía las previsiones de Ecopetrol de qué recursos iban a haber. ¿Qué era lo que venía? ¿Qué era lo que venía? Porque en ese momento costaba 50.000 millones de pesos. Y una cosa que era interesante era que nosotros colocábamos 25.000, el municipio colocaba 25.000 y la nación colocaba los otros 25.000. O sea que ellos se comprometían a hacer el sector de Agua Azul y prácticamente la vía se hubiese hecho. Sino que era comprometer 25.000 millones. 25.000 millones, pues yo pensaba que dejaba a la gente muy apretada fiscalmente de futuro, y entonces, siendo uno responsable en eso, no lo hice. Pero es de las cosas que me arrepiento, porque después, cuando hubo la nueva ley de regalías,
esos recursos que estaban en crédito, el Estado, la Nación le ha tocado pagarlos para aplicar la nueva ley. Y nos habíamos quedado con la infraestructura hecha. A usted le tocó la violencia guerrilla paramilitares. O sea, era duro, en ese sentido estaba el país en una etapa muy violenta. No alcanzó, digamos, en ese momento a vivir la violencia paramilitar interna entre ellos. ¿Cómo era ese manejo? Como tal todavía no estaba, pero estaba la disputa. En la parte alta de la montaña estaba la guerrilla, estaba las FARC y el ELN también tenía un frente, pero el ELN era de extorsión. Y en la parte sur estaban los paramilitares de Martín Llanos, los famosos huitaqueños. Y cada uno hacía control, unos con su negocio de droga y los otros con su negocio de secuestro y extorsión y eso. Y entonces uno de alcalde estaba prácticamente en la mitad. Yo no me alineé a ninguno de los bandos y por eso pues tenía dificultades conjuntos. Yo subí bastante la seguridad y que a veces la gente lo criticaba a uno por eso, porque cargaba bastante escoltas, pero esa cosa ni siquiera la decidía yo, esa la decidía el coronel, que era el que manejaba todo el tema de seguridad y el que me decía qué se debía hacer y qué no se debía hacer en seguridad. Y a veces pues también se restringe la atención de la gente y eso genera dificultades cuando uno tiene bastante escolta. A la gente piensa que es muy bonito andar escoltado y no, eso es demasiado aburrido. La gente no sabe todo lo que se pierde, la privacidad. Y el día que llega uno a un restaurante, que llegue usted con 10 escoltas, no es agradable, porque incomoda a todo el mundo sin que a uno se lo diga, pero se da cuenta de la incomodidad que sufre la gente. A mí me parece, ingeniero, un poco insólito, nunca en ese conflicto acá vinieron medios de comunicación nacionales, ni en ese de guerrilla paramilitares, ni mucho menos cuando el conflicto entre grupos de paramilitares. Posteriormente sí, cuando se llevaron a los alcaldes, a los 6 alcaldes de Casanare detenidos y vinculados por paramilitarismo, ahí sí vinieron medios nacionales a cubrir, cuando aquí Casanare nadie lo cubría ni lo visitaba. Y esa guerra, ingeniero, es la que menos se ha contado en Colombia. La guerra que se vivió aquí en Casanare, por ejemplo, lo que pasó en el sur de Tauramena. ¿Por qué pasa eso? Porque realmente la parte de los medios solo se preocupa por la parte del rating. Y realmente pues los medios de Colombia son un negocio. Y eso usted, María Elvira, que trabaja con ellos, sabe que así funciona. Entonces solo lo que era bastante malo y lo que generaba impacto es lo que se publica. Pero ya la violencia que se vivió en el sur fue no sé cuántos cientos o miles de muertos que existieron allí en esa guerra, no están ni siquiera documentados, ni históricamente siquiera están documentados. Exactamente. Porque prácticamente al ente central no le interesaba. Y eso era un hecho que en ese momento los grupos paramilitares trabajaban auspiciados por el ejército. Y prueba de ello pues es todo lo que hoy está en la JEP y en todos los organismos que investigan, que realmente es un hecho indiscutible. Y entonces de cierta forma el ejército hacía como el cubrimiento para que eso no saliera a la luz pública. Pero eso indudablemente la historia lo irá a contar con más detalles más adelante, porque esos son hechos que realmente visibles. Tauramena ha cambiado, Tauramena sigue hoy creciendo y enfocándose a otro desarrollo. Hoy ya vemos que Tauramena está destacándose por otros procesos económicos, el turismo, el tema agropecuario. ¿Usted qué sueña para Tauramena? Pues a ver, yo siempre le aposté y pienso que eso se ha dado en que Tauramena sea una pequeña ciudad. Y así lo enfoqué en todo. Y si usted ve las avenidas, si usted ve la infraestructura que yo hice, siempre la hice pensando en una pequeña ciudad. Eso es algo que yo les he criticado a todos mis colegas alcaldes que siguieron, es que ellos tienen la concepción de pueblo. Y cuando tienen la concepción de pueblo se hacen cosas como el barrio El Gabán, como el mismo Villester, que son vías realmente, la infraestructura concebida es para hacer un pueblo, que no se hace, ni siquiera se piensa en la seguridad vial, por ejemplo, cómo voy a conectar o cómo la gente se va a comunicar, cómo va a salir. Mientras eso está despavimentado y eso, pues no hay inconveniente. Pero el día que la accidentalidad que hoy tenemos,
buena parte obedece al desarrollo que se ha generado, no lo más adecuado. Eso es algo que yo siempre esperé de Tauramena. Hoy hay un desarrollo importante turístico, pero se necesita que la administración dé unas respuestas adecuadas a las necesidades que genera el mismo turismo. El mismo turismo exige que cada vez Tauramena sea más bonita, pero usted la ve cada vez más invadida, más desordenada. La gente no hay como esa conciencia de cuidar las mascotas, de que los parques estén limpios. No miro como esa ¿Cultura ciudadana? esa cultura, ni un mejoramiento. Por ejemplo, no se ha hecho un mejoramiento en las vías de acceso a las zonas turísticas. Las zonas turísticas son muy importantes, pero siguen teniendo vías de mala calidad, de mal diseño vial, y no se ha hecho nada. Es decir, se gasta el recurso en muchas cosas, pero no se está gastando para potencializar aún más este recurso. El mismo sistema de acueducto. El sistema de acueducto hoy está colapsado y no se ha hecho absolutamente. Lo grave es que no se ha hecho nada. No, ese sí que tiene que hacer y si no se colapsa. Y está prácticamente ya en su capacidad ocupada al 100%. Y ahí se han cometido varios errores que son históricos. Por ejemplo, que el acueducto urbano le está dando agua a las veredas. Incluso en estos días tiene esta una acción popular en el municipio, porque el Rincón del Moriche le colocó tutela al acueducto, porque tutela o acción popular, no sé, pero alguna figura de esas jurídicas, porque no les da agua del casco urbano. Y realmente el acueducto no se hizo pensando en expandir tanto en el sector rural. El crecimiento ha sido inesperado. Inesperado. Y ya eso tiene que cambiar. Y desordenado. Es urgente, María Elvira, ordenar el agüito. Y no para restringir a la gente, sino para darle el orden de para estar mejor. Para que ese turismo se consolide aún más y generar un plan de desarrollo, un plan parcial allí, exclusivamente para ese sector, para que se pueda consolidar mucho más el turismo. Indudablemente eso pasa por dar servicios públicos adecuados, porque el agüito tiene un problema de agua enorme. Y pienso que ese desarrollo debe pasar por el mismo acueducto urbano del municipio, de hacer un acueducto realmente grande, y eso es una obra macro, y no puede aquí encomendarle uno a cualquier amigo que lo vaya a hacer, porque lo más seguro es que pasa lo que pasa con el Cacicalo y lo que pasó con el Caja, que son acueductos no técnicamente construidos, y hoy pues su funcionalidad es bastante limitada. La idea es que ese acueducto no puede fallar y tiene que ser de traer de 200, 250 litros por segundo para garantizar ese desarrollo de esa pequeña ciudad que hoy se está consolidando en Tauramena. Y otra cosa que hay que ver, dónde se van a consolidar los asentamientos suburbanos del municipio. Eso también toca planificarlo, y no se puede dejar a que se siga la topa tolondra a cada persona haciendo un centro poblado, haciendo un desarrollo porque se le ocurrió. Comprando un lote para vender 10 lotes. Para vender 10 lotes y haciendo unas callecitas de peatonales. Eso no hay que permitirlo. Es porque si se sigue permitiendo eso, vamos en contravía a lo que queremos, a una Tauramena ordenada y que tenga un desarrollo sostenible. Es decir, a eso es urgente hacer el catastro multipropósito, que incluso ahora para la asignación de recursos de parte del gobierno nacional se necesita. Es cuantificar exactamente qué predios tenemos. Y otra cosa que es urgente, que el municipio lo necesita, es la titulación de los predios rurales que están sin titular. En eso el gobierno nacional ha avanzado. Yo creo que este va a ser el gobierno para eso. Para eso yo pienso que lo va a hacer. Es una promesa, ¿no? Y se están moviendo en eso, cosa que los anteriores fueron muy negligentes, es decir, actuaron como hasta en contravía de la misma gente con títulos de hace 25 años o 30 años allá almacenados, y no se los entregaban. Es decir, en eso los gobiernos nunca le pagaron atención, y ese es un problema que tiene la gente aquí, de su titularidad de su predio. Nosotros tenemos el 60% de los predios no titulados. Entonces, si queremos un desarrollo de una ciudad ordenada, necesitamos ordenar lo urbano y lo rural. Si no se ordena lo urbano y lo rural, el municipio irá a seguir dando tumbos, sobre todo en los temas gruesos de inversión. Pues ingeniero, se cumplen 62 años de vida administrativa
de Tauramena. Usted fue un protagonista de esa vida administrativa, sin lugar a dudas. La planeación del municipio que tenemos hoy en día fue concebida por usted, y por eso para nosotros en el podcast era muy importante tenerlo como invitado. Muchas gracias, María Elvira, y siempre por acá a sus órdenes. Mil gracias. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Telewoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa Enfocarte Publicidad. Dirección Brian Moreno. Producción Sergio Molina. Conducción e investigación María Elvira Arboleda. Coordinación logística Lorena Ramos. Diseño de escenarios Maye García. Iluminación Cristian Vargas. Sonido Johan Barrera. Música original Joropo Indomable. Camarógrafos Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija Anderson Huertas. Edición y postproducción Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena, Casanare.